¿por qué yo debo amar la iglesia adventista? Imagínense que usted no es un líder de la iglesia. La iglesia se basa desde Génesis hasta Apocalipsis sin quitarle ni ponerle. A propósito, ¿qué es una asociación? Porque la iglesia adventista no es una iglesia de un país, es una iglesia mundial. Porque para Ted Wilson ser presidente tiene que tener su nombre en una iglesia. La iglesia decide quién es miembro y a quién defraterniza. Sí. Presentamos Conversiones. Las historias más impactantes de pastores, laicos, evangelistas, líderes juveniles, artistas y la hermandad en general. Conversiones. Un programa diseñado para ti. Con ustedes, su anfitrión, Henny Nicolás. Conversiones. Bendiciones. Bienvenidos a Conversiones. Un programa diseñado para ti. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos con nosotros, ya ustedes miraron el corte inicial, y está con nosotros un amigo. Que Pilato lo que dijo, tu vida está en mis manos. Si yo quiero, tú mueres o tú vives. Habla conmigo. Cristo dijo unas palabras que usted y yo debemos aprenderlas de memoria. Cristo lo paró en seco. Fue de las pocas veces que habló. Digo, espérate. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí que no te sea dada desde arriba. Más que un amigo, es un hermano. Y es un líder nuestro, tanto de la hermandad adventista como de los jóvenes en la República Dominicana. Periodo de los 100 años. Así que antes de que ellos cierren, y por favor escuchen qué bien lo hacen en vivo como está en el video, yo quiero tener la oración para que una vez ellos terminen y todos le acompañemos cantando ese maravilloso himno. Entonces, los que quieren seguir la fiesta, arranquen a San Cristóbal Central. Así es que, sin más preámbulo, les presento a todos ustedes al pastor Gerardo Bautista Brazoano. Gracias. Para mí es un privilegio. Hacía tiempo que quería estar contigo aquí en esto. Gracias por esta importante invitación. Qué bueno. Pastor, esta entrevista es una plática, una conversación entre dos amigos. Así es que usted y yo nos conocemos hace mucho y tenemos bastante de qué hablar. Así es. ¿Cómo se siente usted? La gente lo quiere mucho a usted, pastor. ¿Cómo le manifiesta mucho cariño los jóvenes, los adultos, todo el mundo? Sí, eso es un privilegio. Eso es una bendición que Dios nos ha dado. Las personas valoran nuestra postura espiritual, nuestro testimonio de servicio a la iglesia. Y aunque hay que tomar a veces decisiones un poco difíciles, pero aún también así la gente siente que tenemos la intención de bendecir la iglesia y de que las cosas vayan por sendas correctas. Pastor, ¿cuál es su postura sobre estos programas que se están haciendo en las redes sociales? En Instagram, en Facebook, en YouTube, como este. Sí, no, yo creo que es una gran oportunidad. Siempre estuve apuntando a este tipo de cosas. Tú sabes que mi vida fue computacional, sí. Mucho antes de esta revolución tecnológica y visual. Yo vengo de los años 80 en la computación, del COBOL, del RPG, de Fortran, de Pascal, que hay muchos programadores que se acuerdan, COBOL, BASIC, esa cosa. Entonces yo decía que nosotros tenemos que hacerle una guerra agresiva a Satanás. La contraria. Sí, él se ha apoderado de las redes con mucho contenido basura, con muchas cosas dañinas, con muchas inconductas. Y cuando aparece gente como ustedes que toman espacios para edificar, para transmitir mensaje de educación y de edificación, eso es lo que debe hacerse. Yo creo que las diferentes plataformas que he observado hacen un buen papel y yo les motivo a ustedes a seguirlo haciendo y que otros jóvenes también aprovechen cualquier espacio en cualquiera de las plataformas de redes y que propaguen el mensaje, la buena edificación y las cosas correctas. Una cosa es decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo amo al Señor, yo tengo fe en ti. Y otra cosa es la respuesta que le está dando cuando Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La fe es interesante, que no es solamente una palabra de asentimiento de que yo creo en Dios. La fe es el momento en el que tú debes tomar la decisión y hacer de Cristo tu esperanza. Amén. Pastor, desde sus inicios, cuando yo lo conocí a usted, yo entendía que usted era de San Cristóbal, de Cambita, Graditos.
Pero realmente, ¿de dónde es Gerardo Bautista Brazoban? Bueno, realmente yo soy oriundo de un barrio de la capital, ¿De aquí de Santo Domingo? de Santo Domingo. Yo nací y me crié en Gualey. Oh, usted es Hasta los, capitaleño. sí, hasta los 25 años estuve ahí. Luego de haber hecho una carrera en computación, pues entonces acepté un llamado al Ministerio Pastoral y entonces es que voy a Cambita. Me enamoro de una joven preciosa con ojos lindísimos en Pueblo Nuevo, San Cristóbal, que es mi esposa. Y entonces mucha gente me sindica con San Cristóbal y Cambita, porque gran parte del ministerio inició allá y entonces encontré mi media naranja precisamente en Pueblo Nuevo, San Cristóbal. Ah, no, pero usted es realmente de Cambita entonces ya. Así es. En sus inicios, cuando usted era un niño, ¿se imaginaba usted, Gerardo Bautista, de 5 o 6 años, que iba a ser el Gerardo Bautista de hoy, ese pastor que es un líder nacional, que lo invitan fuera a disertar, que dirige la asociación más poderosa en la República Dominicana? Bueno, ni idea. Yo brincaba en las calles polvorientas de la ensanche Payá y Gualey. No había talvia todavía, después fue que asfaltaron eso y siempre había que asfaltar porque otra vez el agua llevaba todo eso. Y ahí brincaba, jugaba pelota con pelota de media, con caco de muñeca, pero conocí al Señor. Aun cuando conocí al Señor a la edad de 13 años, que es que me permiten bautizarme, aunque lo conocí antes. Pero como no era hijo de padres adventistas, había que esperar cumplir cierta edad según la métrica de esa iglesia. Y entonces yo recuerdo que a mí me gustaba que me mandara a la iglesia a hacer mandados. Es decir, la iglesia me pagaba el pasaje para que yo fuera a la Juan Sánchez Ramírez, esquina Máximo Gómez, donde está la asociación, sí, a comprarle los folletos y los materiales a la iglesia. Ahí me gustaba porque ya en el año 82 había salido la emisora. Y entonces, después que yo compraba los folletos, me quedaba un rato mirando en el cristal a Severiano Reyes, a Marcelino Peña, a esos primeros locutores. Y yo soñaba con ser locutor. ¡Wow! Soñaba. Y entonces iba a la asociación, nunca pasé a la oficina presidencial, pero nunca imaginé que yo iba a estar ahí. Me encantaba ir donde Héctor Acosta, director de jóvenes, a buscar insignia para los muchachos de los clubes. Y uno no sabe cómo es la vida llegando a sitios y no sabía que un día iba a estar ahí siguiendo el legado que dejaron hombres tan valiosos como esos, que algunos han fallecido y otros están disfrutando la jubilación y otros todavía están batallando en el sistema. O sea que Dios lo sorprendió a usted. Así es. No tenía ni idea de que estos eran los planes. Pastor, sus padres, ¿cómo se llaman? Bueno, mi papá se llama Juan Bautista Fría. Juan Bautista Frías. Sí, y mi mamá se llama Fe Mercedes Brazoban de Bautista. Ella es Fe Mercedes Brazoban Ortiz, su nombre de soltera. Sí. Al casarse con Juan Bautista, entonces Fe Mercedes Brazoban de Bautista. Esos son mis padres. Los tengo todavía, los cuido. Qué bueno. Y le debo mucho a ellos. Dice la Biblia que honra a tu padre y a tu madre. Así es. El quinto mandamiento. Así mismo es. Pastor, hermanos, ¿cuántos son? Bueno, es interesante. ¿Usted es el mayor, el menor? No, yo soy el del medio de ambos lados. Porque de mi papá y mi mamá somos 5. Ya. Pero mi papá tuvo otros 4. Y de entre los 9 hijos, yo soy el del medio de los 9 y el del medio de los 5. Okay. Es decir, de mi papá y mi mamá hay 2 mayores que yo, Eulogio y Nieves, que tú lo conoces, sí, y 2 menores que yo, que son Orquídea y Berenice. Entonces, en la otra familia de mis hermanos, que quiero mucho, mis hermanos de padre, tengo una excelente relación con ellos todos. Ahí. No, porque Saúl Bautista, el famoso chef que ustedes conocen, sí, el hombre de la piña colada, vaya a la promoción. Todo el mundo está detrás de esa piña colada. Él es mi primo. Okay. Él es hijo de un primo de mi papá, de una comunidad que se llama Los Toros en Cambita. Ya. Y entonces él vino, cuando yo era profesional de la computación, lo traje siendo un adolescente y el muchacho se ha dado un grande trabajando. Sí. Entonces, pero mis hermanos son Clarisa, Guancho, Tito y Raquel. Son los hermanos de padre. Los quiero
Tenemos un afecto entrañable los 9. Incluso hicimos una vez una actividad interesante. Nos hicimos un t-shirt con un eslogan que decía: soy hijo de Don Bao. Wow. Porque a Don Juan Bautista le decimos Don Bao. Wow, sí. Que ella dos tiene que preguntar por Don Bao. O el hermano Gloria a Dios. Gloria a Cuando tú vas Dios. aquí, que ella dos, él siempre dice Gloria a Dios. Y eso. Entonces, hicimos una actividad cuando él cumplió cierta edad con todos los hijos e incluso los nietos, porque él tiene varios nietos y bisnietos incluso. Y todos tenían un eslogan: o soy hijo de Don Bao, o soy nieto de Don Bao, o soy bisnieto de Don Bao. Eso fue Tremendo. interesante. Y de padre y madre, entonces, los demás, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dices? De padre y madre, Ah, sí. ¿cuáles son? De padre y madre son Eulogio, Nieve, Orquídea y Berenice. Ok. Y entonces están de completos. padres son Clarisa, Guancho, Tito y Raquel. Muy bien. Pastor, ¿dónde usted estudió? Iniciando la primaria y eso. Bien, bien interesante. Mi vida, tú sabes que uno nunca olvida los lugares de escuela. Sí. Primero, un tío primo, un primo hermano de mi mamá, fue que me alfabetizó, Daniel Ortiz. Él está en Nueva York. Yo le agradezco mucho, porque él nos alfabetizó a nosotros cuando no permitía, sí, porque había que esperar 7 años, 7 años. Yo para entré a que la te escuela a los 7 aceptaran en la años. Cruzada de Amor, que era la escuela pública de Barrio Gualey. Entonces, pero él me adelantó. Entonces, después, cuando cumplí 7 años, me aceptaron en la Cruzada de Amor, una escuelita que nunca olvido, esas maestras tan encantadoras. Después, había un señor muy famoso que se llamaba Plinio Nova en el Sánchez, que todavía creo que ese colegio lleva su nombre en honor de él, falleció, el colegio Plinio Nova. Ahí hice primero, segundo y tercero. Entonces, cuando pasé a cuarto, me inscribí en la Escuela Parroquial Santa Ana, que era la escuela de la parroquia de la iglesia Santa Ana en el Sánchez Payá de Guarey. Ahí hice hasta octavo. Después apliqué para hacer el bachillerato en 3 años, bachiller en ciencias comerciales, mención perito en En 3 contabilidad. años. Sí, porque había un programa súper intenso que se llamaba La Perito, todavía está. ¿Qué es una perito, pastor? La Perito Yo siempre escucho era una modalidad en las décadas atrás donde tú salías bachiller profesional. Entonces tú te hacías Ok. perito en un área profesional. Como un técnico, sí. Sí, un técnico, que ahora ya casi todos los liceos son politécnicos, Sí. que eso era lo que abogábamos por Santa Ana, y después que salimos fue que se hizo un politécnico. Pero solamente el politécnico era la escuela de peritos contadores, porque Correcto. tú te hacías bachiller en ciencias comerciales, mención perito en contabilidad, o mención auxiliar. Un tenedor de dedo. Sí, pero era una cosa tremenda. Entonces allí mucha gente aplicaba, no todos, porque le daban un examen riguroso para seleccionar personas que pudieran meterse a un horario intenso, con materias intensas, porque era en 3 años. Ya. La ventaja era que en vez de durar 4 años en bachillerato, tú con 3 años lo Sí, hacías. correcto. Y salía bachiller con una profesión. Entonces, mi bachillerato fue bachiller en ciencias comerciales, mención perito en contabilidad. Ahí entonces me beneficia con una beca de computación. Ahí voy a la siguiente Usted carrera. primero se hace casi contador y Sí. entonces después. Sí, porque entonces viene la revolución computacional, en el año 85 comienza Sí. a revolucionarse, entonces van una compañía que se instala aquí para enseñar programación de computadora y le pasa un examen de habilidad e inteligencia a un grupo, y ahí nos seleccionaron un grupo y nos dieron media beca para estudiar computación. Así que gradué en análisis y diseño de sistemas computacionales, diseño y programación de sistemas computacionales, y esa fue mi primera carrera. O sea, usted le hacía un sistema de Yo he de hecho informática a una sistemas de empresa. contabilidad, yo he hecho Sí. sistemas de inventario. El primer sistema del Colegio Adventista Dominicano para imprimir la nota automática en vez de estar llenando cartones. Sí. Su servidor fue que lo hizo. El sistema de inventario de la parada Señor. Granix. Hice muchos sistemas. Entonces, pero mi talento era la predicación. Mi talento era la iglesia. Para allá vamos, pastor. Así que por Así ahí que, viene. Entonces, sí. después de esa carrera en computación, que la trabajamos de diferente manera, entonces nos metimos a otro tipo de profesiones. Sí, entonces usted se hace técnico en computadoras, comienza a laborar en esa área. Así es. Yo tengo entendido que usted dio clase en Centu. Así es. Yo fui profesor de Centu, encargado del profesor, asesor de la dirección, y en un momento cumbre, una cosa impresionante, me hicieron director de Centu.
Wow. Y entonces también administraba diferentes centros de cómputos en el país. Y cuando la Universidad Adventista, que montó su extensión en la capital, Marino Contreras, que era el rector de la Con extensión, Marino Contreras. necesitaba meter la carrera de licenciatura en informática, se dio cuenta que un joven adventista era uno de los maestros de CENTU. Y fue mi visita a mi casa. Yo necesito quien me dé COBOL, RPG, Fortran y Pascal. Yo no, con mi iglesia yo saco el tiempo. Así que le quité tiempo a algunas de las instituciones y entonces me hice profesor en las primeras materias de computación de la Universidad Adventista Dominicana, Ok. en la extensión. Pastor, ¿usted conoce el Evangelio a qué edad más o menos? Bueno, realmente yo conozco el Evangelio como a la edad como de 5 o 6 años, porque se da el siguiente fenómeno. Dos fenómenos interesantes, que es cuando mi mamá tuvo que comenzar a trabajar también para ayudar a mi papá y tuvo que dejarnos con una prima de ella en la casa, que era adventista. Entonces esa prima nos enseñaba coritos de la iglesia, historia de la Biblia. Y nos enseñó que había una iglesia adventista. Y solamente bastó que a esos 5 muchachitos lo llevara un sábado en la mañana. Nosotros quedamos con esa costumbre de ir solos. Wow. Entonces gustó. ahí nos gustó. Después, ya un poquito de quizá 8 o 9 años, entonces nos encontramos con nuestro primo José Enrique Nina, que es hijo de Benjamín Nina. Benjamín Nina. Porque Benjamín Nina es primo hermano de mi mamá. Oh. Benjamín Nina es será hijo de Amparo Nina. Familia de Nina. Sí, porque Amparo Nina, la mamá de los Nina, es decir, de Carlos Nina, Benjamín Nina, Sí. Samuel Nina, Amarlis Nina, todos esos números, esos nombres célebres de Sí, Nina. sí, son. Esa señora, la madre de ella, es hermana de mi abuela, de doña Veré, que es la mamá de mi mamá. Entonces, en un encuentro, José Enrique Nina, que era más o menos de la edad, dice, ven que te voy a enseñar a marchar como se marchan los conquistadores. Y fuimos al patio de su casa, allá en Sancho Sama, y nos enseñó a mí y a mi hermano mayor, derecha, izquierda. Eso nos fascinó. O sea que los clubes también formaron parte de Los su vida. clubes formaron, así que yo me quedé con ese sabor a club. Y entonces cuando estábamos yendo solo, nos encontramos un señor llamado José Lee, cariñosamente el Chino Lee, que ahora está en Aruba, y él funda un club de Éfeso. Y nos metemos ahí. Entonces ahí comenzamos a crecer. Mi hermano cuando cumplió 14 lo bautizaron. Después mi hermana cuando cumplió 14 lo bautizaron. Yo cumplí 13 y hubo que bautizarme con ella, porque la métrica era 14. Y entonces ahí me inserto en la iglesia adventista. Nuestros padres no eran adventistas, porque aunque ellos conocían a los familiares adventistas, los Nina y todo, pero ellos, mi papá y mi mamá no eran cristianos, no eran adventistas, pero nunca se opusieron a que fuéramos a la iglesia. Y entonces, pues, así conocimos el evangelio, crecimos en la iglesia, llegamos a ganar a mi papá y mi mamá, a mi abuela también, Tremendo. y hoy el resto ha sido Lo historia. que hace la salvación, ¿eh? Así es, así es. Para usted, ¿qué es la salvación, pastor? Bueno, la salvación es la gracia que Dios da a todo el que acepta lo que Él hizo por él en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros nacemos separados de Dios y condenados a la muerte eterna, que es la paga del pecado. Pero Cristo muere en la cruz del Calvario en nuestro lugar y con solo aceptarlo ya tenemos derecho a la salvación. Derecho a la salvación. Sí, ya somos salvos. Ahora hay que permanecer en esa salvación y comienza entonces el proceso de santificación, que es una obra del Espíritu Santo que nos va moldeando el carácter a la semejanza de Cristo y cada día nos hacemos más poderosos para vencer el pecado. Y aunque Él está en silencio, Él está trabajando. Y hoy quiero decirte que debemos tomar la decisión de unirnos como iglesia local, como la iglesia a nivel de asociaciones, como la iglesia mundial, que tiene un mensaje único desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle ni ponerle. Con aprendizajes. Con aprendizaje. Sí. El tema es que algunos entienden que para ser salvo hay que ser perfecto. Y para ser salvo lo que hay que aceptar a Cristo. Así es. Y entonces Cristo mora en el corazón del individuo. Entonces Cristo produce en el individuo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces lo que era imposible hacer o dejar de hacer por la carne, ahora es posible por el poder del Espíritu de Cristo que habita en el corazón del que ha aceptado a Cristo por la gracia. ¿Se puede perder la salvación, pastor? Se puede perder la salvación cuando descuidamos en mantener la vista en Cristo. Si ponemos la vista en cualquier otra cosa, perdemos la salvación, porque la salvación es conocer a Cristo. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado.
Cristo es la vida eterna. Si quitamos la vista de Cristo y la ponemos en lo que él hace el hermano, en lo que no hace el hermano, en lo que yo quiero hacer, en mis imperfecciones, entonces pierdo de vista la salvación que es Cristo. Exactamente. Pastor, ¿qué es más fácil? ¿Salvarse o perderse? Esa siempre fue una pregunta que la hacíamos en los círculos juveniles y adolescentes en mi iglesia. ¿Salvarse o perderse? Ese es parecido a la pregunta de que, ¿qué tú prefieres, estar casi salvo o casi perdido? Y la gente cae en el gancho. El casi perdido se salvó, el casi salvo no se salvó. Entonces, ¿qué es? Para mí, la salvación es más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. El problema es que la gente quiere trabajar en la salvación. Exacto. Mi papá descubrió eso. Mi papá descubrió ese principio que te estoy dando. Mi papá siempre quería ser cristiano y dejar el alcohol. Y nunca pudo porque él quería dejarlo él. Sí. Hasta que un día, en un sermón, ya yo siendo el primer anciano de la iglesia de Éfeso, lo invité a una campaña que di. Y él escuchó esta frase. La vida no se transforma primero para ir a Cristo, sino que vamos a Cristo tal y como estamos y Él transforma nuestras vidas. Gloria a Dios. Y lo sustenté con Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando mi papá entendió eso, esa noche se soñó con eso. Se soñó que Cristo le dijo, ¿ves por qué es que no te ha hecho cristiano? Porque tú estás esperando dejar el alcohol, dejar tu malas conductas para venir a mí. Y yo lo que estoy diciendo es que venga a mí, que yo soy que te voy a quitar eso. Y él me despertó ese día temprano. Gerardo, anótame en el próximo bautismo. Y comenzó a decirme con una elocuencia todo lo que Cristo le dijo en el sueño, que yo me quedé así, ¿cómo él se grabó todo eso? Así que fue un problema para la Junta, porque la Junta decía, no, pero él estaba borracho los otros días. Y yo le dije, bautícelo. Entonces salió uno queriendo por una oposición, no, pero primero vamos a darle la doctrina. Y yo le dije, espérense, si a mi papá hay que dar la doctrina, entonces al que hay que censurar en esta iglesia a mí, porque si yo tengo tantos años de adventista, mi papá tiene que saber todo lo de la iglesia. Entonces me dieron un voto de confianza el 25 de julio de 1992. Hace 32 años. Mi papá se bautizó y jamás bebió. Gloria a Dios. Porque entendió que no era él que iba a dejar el vicio, sino que él tenía que entregarse a Cristo. Se entregó a Cristo y vinieron todo tipo de tentaciones. Él era que brindaba toda la cerveza y toda la cosa. Y después que se bautizó la siguiente semana, le estaban regalando cerveza. Todo eso él tuvo que vencerlo porque Cristo estaba con él. Y jamás bebió, no ha bebido. Y tú oyes a mi papá diciendo gloria a Dios en un culto y predicando. La gente cree que somos cristianos por él. Pastor, hay gente que ha actuado mal en la vida, que se creen malos. O otros que nosotros creemos que son malos. También hay posibilidad de que esa gente tenga derecho a la salvación. Así es importante que la Biblia dice que Cristo vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol. Y Cristo dijo una declaración que contesta bien la pregunta. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Hijo del Hombre vino a buscar pecadores al arrepentimiento. ¿Qué significa? Que si hay alguien que nos está viendo en esta entrevista, que se siente que ha ido tan lejos en el pecado, que cree que para él no hay gracia, el simple hecho de que tú estás viendo esta entrevista es que Dios te está diciendo, todavía hay bálsamo para ti. Hay victoria. O sea, que no hay nadie que se haya ido tan lejos que Dios no pueda alcanzarlo. Y es bueno que sepas que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y precisamente ese tipo de persona es la que necesita la salvación, y por esa gente murió Cristo. El hecho de estar mirándolo a usted ahora mismo hablar de eso, significa que el Espíritu de Dios todavía le está diciendo algo a esa gente. Esa es una evidencia. La evidencia más grande es que tú estás escuchando esto y que el Espíritu de Dios se las arregló para que tú escucharas esto, para decirte, no importa cuánto hayas pecado, ven, ríndete a mí, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, y yo voy a producir en ti, dice Cristo, tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad, y verás la victoria sobre el pecado. Amén. Ya el pastor Gerardo Bautista es bautizado en la iglesia con 13 años, ¿verdad que sí? Así es. Ahora el pastor estudia, está dando clase en Centu. Wow, yo quise, pastor, siempre estudiar en Centu. Ese era mi... No, bueno, quedé con tanta buena relación. El testimonio fue tan grande que una firma mía vale media beca ahí. Así que te la oferto no solamente a ti, sino a todo el que esté mirando esta entrevista y que necesite una media beca. Centu me da esa distinción
porque siempre han quedado muy agradecidos del trabajo que se hizo allá. Sí. Pastor, usted está dando clases en Saint, ya es un funcionario ahí. ¿Cómo llega el pastor ahora a este ministerio que está dando ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es interesante. ¿Sabes que como yo sé que tú eres así, uno le coge tanto amor a la iglesia, que ustedes ven a Jenny aquí? Pero Jenny es anciano, siempre predica y le gusta. Yo era así. Es decir, yo pasaba todo el día en un centro de cómputo y a las 7 de la noche arrancaba a dar una clase bíblica, una conferencia. Me encantaba la iglesia, que los clubes, que la dirección de jóvenes, que coordinar a los ancianos. Era primer anciano en un año, era uno de los ancianos, director misionero. Es que la pasión de la iglesia, que a pesar de lo cansado que uno venía del trabajo, de un centro de cómputo, de tirar código, de RPG, Fortran, Pascal, COBOL, y entonces meterte tú a predicar, a dar una clase bíblica martes y jueves a los nuevos creyentes, esa era mi pasión. Una vez, de tanta conferencia que le di a los pastores, el pastor Pedro Julio Santos Mesa me invitó a que le diera una campaña en una carpa gigantesca en Sabana Perdida. Multitud de gente. Una vez hice un llamado una noche y la secretaria me pasaron una lista como de 50 personas que querían bautizarse y querían que lo visitaran para bautizarse. Imagínese usted dando la campaña, pero sí, tenía que ir para hacer. Entonces yo caí de rodillas en la cama de mi casa. Dije, Señor, mira toda esta gente que necesita que lo visite. Y yo mañana tengo que levantarme a las 5, hacer una devoción y meterme en un centro de cómputo hasta las 7. ¿Quién le cae detrás a esta gente para ayudarlos? Y ahí sentí la voz del Señor que me dijo, por eso es que te necesito entero. Ay, Padre. Porque te he dicho que tú eres un Jonás en esa barca computacional. Ay, Dios. Porque antes de estudiar computación, todo el mundo pensaba en la iglesia que yo iba a ir a estudiar teología, porque yo predico desde los 13 años de edad. Y entonces yo dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo me dedique completamente a ti, llámame. Que yo, desde ahora, yo conservo el papelito azul que agarré en la mesita de mi cuarto de estudio, donde yo escribí esto. Desde ahora en adelante yo prometo que voy a agarrar tus asuntos y dejaré mis asuntos en tus manos. Llámame. Pues Y Dios lo llamó. no pasó muchos meses cuando me invitaron de la Asociación Central Dominicana para que viniera al cuerpo pastoral y que completara los créditos en teología, porque es necesario ser licenciado en teología para ser pastor en la iglesia adventista. Eso fue un paso de fe, que eso es otra historia. Pastor, espérese. Usted me está diciendo a mí que usted inició el pastorado aún sin todavía pasar por la universidad. Así mismo, porque se crea un vacío. Pues en ese momento, año 94, no había ningún estudiante de teología que se graduara. Uh-huh. Y entonces esa administración, con Andrés Castillo presidente, César Acevedo secretario de la asociación, y Julio Figuereo tesorero, dijeron, revisemos de los jóvenes ancianos que son primeros ancianos, a ver cuáles podemos conquistarlos para que vengan al ministerio pastoral. Entonces ahí se menciona el nombre de Oscar Tavera, de Daniel Contreras y de un servidor. Entonces ellos nos hicieron la oferta. Si ustedes quieren estudiar, nosotros vamos a hacer que ustedes completen su estudio en teología y que vayan a ayudar al campo pastoral. Okay. Así que yo decidí dejarlo todo e irme a donde me mandaron. Sí, eso yo recuerdo porque yo entendía, de hecho ahora yo digo a la gente muchas veces que yo entendía que es así o era así, que la asociación mandaba a revisar los hermanos que eran de la iglesia y era recomendado por la junta de iglesia quienes podían estudiar teología. Sí, porque ahora hay muchos jóvenes que van y estudian, pero antes se motivaba a jóvenes que más o menos se les veía el perfil y todavía hacemos eso. Pero siempre el campo ha crecido tanto, hay tantas personas esperando, ya graduados, pero en aquel tiempo hubo esa situación. Entonces ustedes conocen a Oscar Tavera. Oscar Tavera y yo damos carpa, conferencias y esas cosas, inspirado por el legado que dejaba Arcadio Colón, Pedro Ortega, eran unos legados de laicos que daban campaña en carpa. Y nosotros como jóvenes, Ezequiel González en ese tiempo, el mismo Hermes, pero Hermes más le gustaba la erudición, era un erudito. Pero Oscar Tavera, Ezequiel González en ese tiempo, Daniel Contreras, un servidor, nos encantaba el dar campañas. Pastor, ¿y por qué la universidad no abre ese programa un poquito más? Por ejemplo, para nosotros los que somos
Sí. de 8 a 5, que estamos en una oficina, pero que nos apasionamos por el ministerio. No tenemos la facilidad de estudiar, porque en línea se puede estudiar todo ya. Sí, bueno, realmente es un poco delicado porque ya vienen los temas legales ahora. Ahora hay una complicación de temas legales de jubilación y esas cosas. Entonces la iglesia maneja unos temas que se cuida. Okay. Pero ha aparecido, tenemos otros testimonios de personas que han sido llamados, han estudiado en diferentes y hoy son pastores también. ¿Cuál fue su primera iglesia? Ya Gerardo Bautista, pastor. Le dicen, pastor Gerardo Bautista, usted se va a tal iglesia. Bueno, realmente. ¿Y cuál fue su experiencia? Ahí hay un asunto interesante, porque cuando se crea el vacío, es que el pastor Elías Heredia era pastor de Cambita 2, y entonces querían pasarlo a Cambita Central, que es Cambita 1, y me querían poner en Cambita 2, que era el pueblecito. Sí. ¿Qué ocurre? Como yo venía sin una terminación de carrera teológica, esa administración, para asegurarse, no me nombra pastor de Cambita 2, sino que se sale con la brillante idea de que yo sea ayudante de Elías Heredia en los 2 distritos. Así que Elías Heredia era el pastor de Cambita 2 y yo era su ayudante. De paso, nos pusieron Elías y Eliseo, porque siempre andábamos juntos. Aprendí mucho. Un saludo especial donde quiera que esté Elías Heredia, brillante. Elías Heredia, tremendo. Es recordado en Cambita como uno de los pastores más visitadores. Agarramos esas lomas, caminando, visitando hermanos, sacando decisiones, dando campaña. De manera que yo voy como ayudante de él, pero él me entrega, hace la junta del pueblecito, vea mucha agua ya a esta junta, da la campaña ya en la toma. Fue una combinación extraordinaria, al punto que esos distritos fueron campeones en ese tiempo que estuvimos trabajando juntos. ¿Y cuándo ya usted pasa a ser un pastor ordenado ya de una iglesia establecida? Bueno, entonces llevan al pastor Ignacio Nova, hay un traslado. A Nova. Se llevan a Elías Heredia como departamental, no como departamental, lo llevan a la capital, y entonces llevan a Ignacio Nova como pastor de Cambita 1 y 2 para que yo siga siendo su ayudante. Entonces me paso un mes ayudando a Nova, y viene el decreto perlino. Ya llega Perla. Sí, un saludo a mi apreciado pastor Pablo Perla, donde quiera que esté. Bueno, es un decreto, yo le llamé decreto perlino porque Perla en un asunto visionario dice, bueno, esos que no han terminado teología, necesitamos que vayan y terminen teología. Y en el caso de los que son solteros, que me tocaba a mí eso, tienen que internarse allá. O sea, entonces Nova hizo todo tipo de diligencia para que a mí me permitieran viajar a Bonao y que siguiera ayudándolo. Pero el decreto decía que no, que yo era soltero y tenía que internarme. Y Perla era firme en eso, pastor. Así que yo fui a Bonao, me pasé 2 años terminando las materias que faltaban de teología. Mientras yo estuve allá, me pusieron como pastor de jóvenes en la universidad, encargado de todos los centros de cómputo. Ahí fue que pude programar los diferentes departamentos en ese tiempo, hablando del año 95, 96. Y entonces cuando termino, me nombran pastor oficial de Cambita Central. Okay. Pastor, pero fue una bendición eso. Fue una bendición extraordinaria. Usted conoció mucha gente ahí del área, del sistema pastoral. Usted lo conoció ahí. Ahí entonces entonces somos contemporáneos, lo que la gente llama el Dream Team de promoción de República Dominicana. ¿Cuáles son esos, pastor? Teófilo Silvestre, Heury Paulino, Arnaldo Cruz, Manuel Rosario, Enrique Baez, Freddy Sánchez, oiga, pero es que... Elías Zavala, Lázaro Sedano, Omar Lebró, un servidor, Hermes Tavera, Oscar Tavera. Es como una promoción que convergíamos, coincidíamos, uno con 2 años más, uno con 1 año más, uno que termina primero, pero nos encontramos ahí. Vianel Lara. Fue una camada tremenda que hoy es todo un liderazgo que está esparcido en el mundo, porque tú conoces a Elías Zavala, tesorero de la Unión del Atlántico, Heury Paulino, presidente del Este, Arnaldo, Oscar Tavera, Arnaldo, un famoso evangelista que nunca pensaba que iba a ser así, porque así como él es de Jocoso, así era que el internado. Yo lo conozco y Dios lo ha bendecido increíblemente. Tú tienes un Vianel Lara, que es departamental del Ministerio Personal de la Grey de New York, y así Manuel Rosario, destacadísimo allá en la Grey de New York, fue departamental también. Entonces estamos esparcidos, Freddy Sánchez, toda una figura en Conquistadores,
bien destacado y en diferentes lugares. Enrique Báez. Enrique Báez es uno de los teólogos prominentes, tanto así que él participó en la Biblia arqueológica. Sí, sí, sí. Enrique Báez es de esa promoción. Yo di clase con el Teófilo Enrique Báez Silvestre, ¿qué decía Teófilo Silvestre? Presidente de la Unión Dominicana. Asimismo, esa capacidad, esa visión, esa organización, la veíamos en el internado. Por eso me siento contento de trabajar a su lado y todo ese liderazgo, Eury Paulino, somos de ese tiempo. Sí. Di clase con el doctor Báez en el Instituto de Aplicación Laica de la Greater. Sí, tremendo. Muy bueno, brillante. Pastor, entonces, ¿cuál fue su próxima iglesia cuando sale de Cambita? Cuando sale de allá, ¿a dónde cae usted? Bueno, en el año 2000, 15 días antes de casarme, yo estaba en ajetreo de bodas, terminando la maestría, porque entonces la iglesia me pidió que hiciera una maestría en administración con Montemorelos, en ese programa que Perla tuvo una visión extraordinaria, Perla, y dijo, yo no puedo, yo necesito 108 máster en todo el país. Es un acuerdo. Pero ¿cómo pagarle internado y pasaje a 108 máster a Montemorelos, México? No. Entonces hizo un acuerdo con México que los maestros viajaran y preparó 2 aulas especiales, tanto en Bonao como en la extensión, y ahí se dieron 2 maestrías, una maestría en terapia familiar y una maestría en administración. Yo pensé que iba a caer en la de terapia familiar, pero Víctor Leger, el presidente, me dijo, vete a la de administración. Yo no sabía que él veía en mí. Así que un grupo nos hicimos máster en administración. Sí. Entonces la gente dice, ¿y por qué pastor? Ahí estaba Teófilo Silvestre, estaba Manzanillo, estaba Valdés, estaba Nova, estaba Fred Sánchez, estaba yo, Enrique Báez. Todo ese grupo de pastores caímos en administración. Y después descubrimos que el 80% de lo que uno hace en la iglesia es administrar personas y recursos. Así es. Y entonces fue una bendición. Eso desarrolló el campo, esos 108 máster en una promoción. Entonces, 15 días en medio de esa maestría y 15 días antes de casarme, que ya tenía toda la boda preparada, me trasladan de Cambita a Los Alcarrizos. Lo que hoy son 3 distritos. Yo fui pastor de Apocalipsis Central, que era la central. Luz de Apocalipsis, que es central de un distrito, era otra de mis iglesias. Y Heraldo de Sion es central ahora de ese distrito y era una de mis iglesias. Y todas esas iglesias de alrededor. Ahí hice un trabajo para el Señor que me sentí satisfecho. Pastor, las cosas no se dan por casualidad. Yo entiendo ahora, cuando usted llega a las iglesias visibles de la capital, que usted hizo un buen trabajo, pero es que usted viene de atrás apagando fuego en la multitud de la gente, en Cambita, en los Alcarrizos. Tremendo. Así es. Ese es un privilegio, haber trabajado en zonas rurales, y es bueno que se sepa que tú tienes zonas rurales como el Cacao, como la Colonia, el Botoncillo, que es el primer de Pundún, mucha agua, Las Coles, pero tú tienes una central de Cambita y una central de Pueblecito donde está llena de jóvenes profesionales con cierto nivel. Eso te da una variedad. Al venir entonces a los barrios de la capital, Los Alcarrizos, y ver la dinámica y ese fuego que tiene esa juventud de la zona 4, ese movimiento de clubes, entonces eso le da otro acervo. Y entonces después en algún momento pues pasamos a presidir la iglesia de Piantini y eso también fue otra experiencia bien especial. Tremendo, tremendo. Pastor, yo recuerdo los 40 días. Sí, eso fue un reto. Yo fui a los 40 días, pastor. conservo la estatuilla que me dio esa iglesia cuando terminé esos 40 días, porque fue un reto bien interesante y es una impronta. ¿Cómo le surgió a usted esa idea de hacer 40 días corrido? Porque yo recuerdo que las campañas antes eran de 40 días. Sí. Pero incluían Fe de Jesús, incluían películas, incluían la predicación, 40 días. Pero usted fue 40 días de 40 temas. Sí, fue que conseguí un material de un pastor mexicano que tenía 40 días de ayuno y oración, pero eran ayunos como temáticos. Ayuno del chisme, ayuno del celular, ayuno de esto. Entonces se me ocurrió, junto con un material que había preparado la División Sudamericana, de orquestar 40 sermones y poner en el día a los hermanos a ayunar de esas cosas. Te preocupa que por más que dedica tiempo a tus hijos, pareciera como si es en vano el trabajo. Te preocupa que aún en tu esfera de acción no ejerces la influencia que fuiste llamado a ejercer. Cuando yo le presento eso a los ancianos, se lo presento con timidez,
lo primero que le presenté es que necesito que la iglesia esté 40 días. Eso era duro. Ellos, el Señor, lloré mucho, el Señor me hizo pena cuando me dice, no, pastor, eso es un palo, eso hay que hacerlo aquí. Entonces, el segundo desafío es cómo conseguimos 40 predicadores o varios predicadores que prediquen esos 40 sermones. Yo nunca quise proponerme, pero me gustó que lo hicieran ayer, pastor. Pero usted que tiene que predicar esos 40 sermones. Usted que tiene que predicar eso. Yo, bueno, está bien. Entonces, los preparé y fue una temática linda, con una variación de himnos. Todo el que fue recuerda que fue una linda experiencia. Y eso pues le dio un acervo espiritual a la iglesia diferente. Y eso es parte de lo que todavía ha edificado esa linda iglesia. Yo recuerdo haber orado por usted con el hermano Rubén de la Rosa. Así es. Porque él y yo hablábamos y dice, al pastor no le puede ni gripe. Así mismo, así mismo. Sí, Rubén de la Rosa y su esposa nos apoyaron fuertemente. Sí. Esos ancianos de Piantini, dedicados. Tú eras gente como Anselmo, como Aridio, ayudando a parquear los carros de la visita, asegurándose que los baños estén. Gente ocupadísima, Sí, con empresarios. negocios. Y toda la noche, yo recuerdo que la esposa de Aridio, un amigo común de nosotros, me dice, Arely, me dice, bueno, pastor, ahora usted tiene que inventar esas cosas más, porque ahora mi esposo dice que hay que seguir viniendo todos los días a la iglesia. Ella quedó impresionada como su esposo, y así toda la familia tenemos recuerdos grabados de eso muy, muy bonitos. Me gusta mucho ese corito. No se asuste, no lo voy a cantar. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. ¿Cuántos se saben ese corito? No se preocupe que no lo voy a cantar. Pero ustedes saben cuál es la técnica mía, como no tengo voz. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Entonces, hay una estrofa que me encanta que dice, y para andar las calles de oro con Jesús, se necesita vivir en plena luz, apartarse del pecado y vivir bien consagrado para andar las calles de oro con Jesús. Pastor, entremos a la administración. Usted llega a la Asociación Central como secretario. Bueno, primero, después de los Alcarrizos, yo duré 8 años como departamental de mayordomía y sí. comunicaciones. Sí, desde los Alcarrizos, antes de ir a Piantini, yo paso 8 años en oficina dirigiendo el departamento de mayordomía. Yo no recordaba ese periodo ahí. Sí, desde 2002 hasta 2010. Yo estuve con el pastor Carela 2002 a 2006, con el pastor Lejer, y después de 2006 a 2010, siendo Carela presidente, estuve ahí dirigiendo los departamentos de mayordomía. Entonces, en el 2010 es que me envían a la iglesia de Piantini. Entonces, en el 2014 es que al pastor Bueno Puello nombran presidente de la asociación, Sí. y a mí secretario con él. Ahí aprendí mucho con ese hombre tan humilde y tan sabio como el pastor Paulino Puello. Y entonces, cuando Puello en el 2018 lo nombran presidente de la Unión, entonces la asociación adelanta un congreso que era en 3 meses, lo adelantaron a 1 mes, y entonces me dan la oportunidad del primer periodo de presidente 2018-2022. ¿Qué tal le ha parecido a usted viendo la iglesia desde arriba hacia abajo? Ya que usted la vio de abajo hacia arriba. Bueno, realmente cuando uno ve la iglesia así, uno comprende muchas cosas que uno a veces critica abajo. Sí. Sí. Por eso se lo digo, pastor. Tú tienes muchas ideas. Ahora, yo agradezco porque mis líderes en la iglesia local, por citar algunos nombres, quizá Ru García ya fallecida, Miguel Ángel Peña Castillo está en Nueva York, Juan José Gómez, que está allí por Villamella, Jaime Bautista, que todavía está en Éfeso. Esos líderes, yo les agradezco. ¿Por qué? Porque cuando venían esos disidentes y esos hermanos a decir, mira, que la asociación, que los pastores, que la asociación, ellos me enseñaron a poner mi vista en Cristo y a no darle cabida a los chismes. Entonces eso me ayudó, pero realmente las cosas que yo escuchaba, ahora veo que es que la gente no tiene toda la información. Cómo se administran las cosas allá, cómo es la iglesia, por qué el cambio de pastores, porque entonces uno ve realidades que la gente no ve porque uno tiene el cuadro completo. Entonces también tú tienes que ver la iglesia, no en lo que ocurre en Piantini, en Gauco, en Quisqueya. Tú tienes que ver el Cacao, tú tienes que ver Villa Altagracia, tú tienes que ver Yaguate, tú tienes que ver el dinamismo que tienen las iglesias en Palenque. Entonces tú tienes que atender todos esos sectores con sus diferentes motivaciones que tienen ellos y aspiraciones valiosas para que la iglesia avance. Entonces, la fuerza económica
que aportan estas iglesias de los centros se une con el fervor también de ellos. Por eso es que somos asociación. Si no fuéramos asociación, las únicas iglesias que crecieran fueron las de la ciudad porque tienen los recursos para crecer. Pero al ser una asociación y haber un solo alfolí, tenemos un pastor en el Cacao, que los hermanos del Cacao no tienen que estar pendientes de si su diezmo sustenta un pastor, porque el alfolí sustenta para cada pastor calificado en cada lugar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Ese salmo tiene una belleza literaria y teológica profunda, pero déjenme tocar solamente esa expresión. Junto a agua de reposo. El salmista poeta está hablando en el contexto del pastoraje de oveja. Y entonces usa la figura del pastor que cuida y tanto y ama las ovejas. Y él, como es pastor, el rey David, antes de ser rey, se desempeñó como un pastor. Él sabe el amor que se tiene por las ovejas. Porque las ovejas fácilmente se descarrían y se echan a la boca del lobo. A propósito, ¿qué es una asociación? Algunas otras congregaciones lo llaman concilio, Sí. pero en sí, descríbame ese organigrama que tiene la iglesia Muy bien. en lo que entra la asociación. Sí, en este país, en la República Dominicana, hay concilios, hay diferentes concilios de iglesias evangélicas. Digamos que una asociación es como una especie de concilio, solo que la asociación obedece a una estructura más amplia, porque la iglesia adventista no es una iglesia de un país, es una iglesia mundial. La iglesia adventista es una sola iglesia en el mundo entero. Entonces, una asociación de iglesia es la cantidad de iglesias de un territorio determinado que se llama, por ejemplo, Asociación Central Dominicana, que a la Que actualidad agrupa tiene 320 iglesias. 320 iglesias. Sí. Entonces, esa oficina, Señora, tiene los datos, porque mucha gente me pregunta a mí, ¿cuánta gente tiene la asociación central? Ahí la está. central solamente tiene 320 iglesias con 65,000 miembros de iglesia, más o menos, en 65 distritos, 10 zonas pastorales y atendida por 75 pastores. Eso es la central. Tremendo. A nivel nacional como unión, juntando a las 6 asociaciones, somos más de 1,500 iglesias con un poco más de 300 pastores. Entonces, Y ya más o menos en miembros, ¿cuánto está la iglesia en República República Dominicana está en más de 350,000 miembros de iglesia. Tiene la iglesia adventista en República Dominicana. Entonces, esa asociación de iglesias es la que presenta jurídicamente a las congregaciones. Y en un congreso legalmente constituido por las leyes del Estado, cada 4 años se nombra esa directiva que toma y define la reunión de la iglesia en base a sugerencias que hace la hermandad. Porque cada iglesia manda un delegado y discuten los planes de los próximos 4 años. Y nombran las comisiones de nombramiento que eligen los dirigentes de los próximos 4 años. Entonces esos dirigentes que son nombrados tienen que tomar, lo primero que tienen que tomar es el acta de las recomendaciones de la constituyente y sus planes tienen que estar basados a lo que la constituyente está haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa agresivo de plantación de iglesia. Fue porque en el 2022, último congreso, la iglesia dijo, necesitamos abrir más congregaciones. Entonces, los programas que hacemos las administraciones de las asociaciones obedecen a lo que la constituyente votó como planificación a los próximos 4 años. Porque en el 2026, cuando tengamos que entregar al final del cuatrenio, esa constituyente lo primero que va a pedir es ¿qué fue lo que se recomendó? Entonces, que nosotros tenemos que hacer lo que se recomendó. Y eso es aquí en Dominicana, pero también es en México. En el mundo es en entero. Panamá, es en China, en donde En quiera. el mundo entero. Entonces, la estructura es que hay ¿Cuál es el asociaciones. nivel más bajo de la iglesia? ¿Cómo comienza la iglesia? El miembro de iglesia con la iglesia local, que es lo más fuerte que hay, es una iglesia local. La iglesia local es más fuerte que la conferencia general. Te voy a decir por qué. Explíqueme eso. Sí, porque para Ted Wilson ser presidente tiene que tener su nombre en una iglesia. Ya, su feligresía. Su feligresía tiene que tener una iglesia. Es decir, Ted Wilson no puede decir, inscríbame a tal hermano en la iglesia de Nueva York. No, es la iglesia que decide. La iglesia decide quién es miembro y a quién defraterniza. Sí. Entonces, el poder más fuerte que tiene es la iglesia local. Por eso una asociación no puede decir que el hermano defraternícelo. No, la iglesia. Sí, pero la gente dice, no, el presidente va a mandar a borrar a fulano. No, nosotros no tenemos jurisdicción. Es la iglesia la que administra a sus miembros. O sea, esta iglesia tiene una estructura tan organizada que cada nivel sabe lo que le corresponde. Las asociaciones forman uniones, las uniones forman la conferencia general. Porque vamos a una clasecita aquí para los hermanos que no saben eso. La iglesia es el nivel más bajo que hay. Sí. O el inicial, es el núcleo base. Correcto. Ser miembro de iglesia y pertenecer a una congregación local. ¿Qué sigue después de la iglesia? Entonces, varias iglesias forman una asociación.
Ok. Bueno, porque en estructura, Misión. en estructura hay asociación, unión y conferencia general. Esa es la real estructura. Ahora, ¿qué sucede? Que en una asociación como esta, por ejemplo, donde yo tengo que dirigir 65 distritos, entonces 320 iglesias, yo no puedo ser presidente de 320 iglesias, sino yo tengo 65 pastores que tienen distritos de iglesia. Ya. Uno tiene uno tiene dos, otro tiene O tres. sea que el siguiente nivel Son los distritos. son los distritos. En que forman la varias forma iglesias. práctica de dirigir la iglesia. Correcto. Estamos hablando de niveles en la practicidad de dirigir la iglesia, porque niveles legales Sí. son solamente iglesia local, asociación, unión y conferencia general. Muy bien. Pero vámonos al otro punto. Muy bien. Entonces, varias iglesias forman un distrito. Un distrito. Todos los distritos forman la asociación. Entonces, varios distritos forman Varios una distritos asociación. forman una zona. Varios distritos forman una zona. Por ejemplo, Ok. los distritos que están en Cambita son la zona 1. Ya. Los distritos que están en la parte céntrica de San Cristóbal son la zona 2. Los que están en toda la periferia de Canatica en San Cristóbal son la zona Y 10. tienen un secretario de zona. Y tienen un secretario de zona que es como un vicepresidente que recibe lineamientos del presidente para atender esa área. Muy bien. Entonces, Secretario de sigue campo. Después sigue entonces la asociación, que es la asociación. oficina. Ahora, esta asociación central dominicana, como esta, hay 6. en Está la del República norte. Dominicana hay 6. Sí, está la central, que somos nosotros. La primera hija fue el norte. Sí. La segunda hija, el sur. Esa es la mía, el norte. La tercera hija fue el este. La cuarta hija, el sureste. Y el nordeste es nieta porque es hija del norte. Correcto. Entonces son 6 asociaciones que comenzaron como misión. ¿Qué es una misión? Cuando un campo se reorganiza, se divide en otra asociación, esa nueva asociación por lo general es una misión hasta que pueda verse que tiene liderazgo y solvencia económica para sustentarse. Porque generalmente cuando un campo se reorganiza, el campo nuevo sale débil. Entonces el campo madre lo sigue sustentando y los organismos superiores hasta que tiene liderazgo y fuerza económica y se le dé el estatus de asociación. Bien. Entonces esas asociaciones forman la unión, que en este caso está la Unión Dominicana. Nosotros hasta no sé qué año éramos conjunto con la con Puerto Unión Rico. puertorriqueña. Sí, hasta Antillana. el 94 nosotros éramos la Unión Antillana. Antillana. En el año 94 desaparece la Unión Antillana porque venía desintegrándose. Sí. Porque Unión Antillana era Cuba. Unión Antillana era todas las Antillas. La Antilla. Entonces, cada quien por sus realidades políticas, como Haití, por ejemplo, se necesitaba que Haití tuviera su unión por su idioma. En el caso de Cuba, a raíz de la revolución, ya no había mucho contacto, mucha facilidad. Entonces, la Unión Cubana, pues solamente quedamos por mucho tiempo en la Unión Antillana, quedamos Dominicana y Puerto Rico, hasta el 94, que se desintegra la Unión Antillana, entonces pasa Unión Puertorriqueña y Unión Dominicana. Ok. Entonces, 24 uniones de una región que se llama Interamérica, porque hay uniones que están en el Caribe, en Centroamérica, Suramérica y Norteamérica, se llama División Interamericana. Interamérica. Que realmente después de la unión, el siguiente nivel es la conferencia general. Solo que la conferencia general para administrar el planeta está dividida en 13 divisiones. Divisiones. Ok. Que son o un continente o parte de un continente que agrupa cierta cantidad de uniones para que la Iglesia Mundial administre eso con una estructura de presidentes, de tesorero. Por eso tú no has visto de que hay un Congreso de la División. El Congreso de la División es el Congreso Mundial, porque en el Congreso Mundial se nombran los dirigentes de todas las divisiones. Muy bien. Wow, tremendo. Clasecita, señores, para que aprendan de la Iglesia Adventista. Por eso se llama División Interamericana de la Conferencia General, porque es una división de la Conferencia General que dirige estas uniones de esta región. Dentro de Estados Unidos hay 2 divisiones, la división interamericana y la división norteamericana. Bueno, la división norteamericana incluye a Canadá, al centro de Norteamérica, exceptuando México, que es Norteamérica, pero pertenece. Sí. Entonces, esa es una división. Tiene varias uniones, la Unión del Atlántico, la Unión de Colombia, y ellos tienen su unión. Igual que aquí, la Unión, en la división interamericana, tiene la Unión Dominicana, la Unión Puertorriqueña, la Unión, 2 uniones en Venezuela, y la división sudamericana, que es Chile, Argentina, Brasil, Perú, eso es otra división también. Bueno, señores, hemos aprendido muchísimo hoy con Gerardo Bautista aquí acerca de la iglesia. Y no te mencioné, perdón, las divisiones de Europa, de África, de Asia. Son 13 divisiones. Increíble. Imagínate el trabajo grande de Ted Wilson.
tener Sí. que andar el mundo entero Señora, hay que chequeando. dar por este hueso, con porque eso. es un trabajo fuerte. Es un trabajo A tremendo. propósito, hay congreso el año que viene. El año que viene, 2025, en San Luis, Missouri, otra San vez. Luis. Así que toda la hermandad está invitada. Esa es la fiesta de los Sí, adventistas. así es. Ahí se dan cita más de 100,000 adventistas del mundo Si entero. usted no sabe la fuerza que tiene la iglesia adventista, vaya a un congreso de la iglesia. Ahí es que Ahí se te vas a sabe saber lo que es la poder. iglesia adventista. Esta iglesia Sí. es una cosa increíble. Increíble, tremendo. Así es. Pastor, resulta que en este canal le hicimos una entrevista a Bienvenido Andújar. Oh, sí, sí. Bienvenido Andújar me zafó a mí la idea o el chisme de que uno de los primeros productores musicales ejecutivos fue Gerardo Bautista. Bueno. Explíqueme cómo fue eso. Bueno, como yo te dije, yo era profesional de la computación. Yo ganaba dinero. Por eso la gente dice que yo fui un loco al dejar el mundo computacional para ser pastor. Pero sopórteme mi locura, porque hay de mí no predicar el evangelio. Gloria a Dios. Y me es impuesta necesidad. ¿Qué sucede? Cuando era empresario de la computación, me estaba recortando Juan Adón, Juan, que es el primer dominicano que graba un CD. sí, sí, sí. Entonces Juan Adón, mientras me recortaba, porque éramos amigos del barrio, me dice, yo sueño con grabar. ¿Y cuánto cuesta eso? Miren, Audiolab me cobran como 4,000 y pico, pero eso era todos los cuatro del mundo, más 2 pesos. Yo dije, vamos a hacerlo. Y yo patrociné la producción Él Siempre Intercede, que se pegó con muchas canciones lindas en un cassette, Juan Adón. Pero ¿qué ocurre? Que una vez, cuando Junior Machena y José Gómez estaban cantando a dúo, me hicieron una visita, que querían grabar Yo Soy y Él y tirar un CD. Y entonces también le di mi aporte esa vez. Ya yo tenía un instituto de computación mío. Sí. Entonces siempre apoyé a esos movimientos, el movimiento Talentos Unidos con el mío Sí. Bienvenido, Gustavo de Jesús. Entonces siempre estuvimos como apoyando. Cuando en aquel tiempo los casetes, era que ellos tenían casetes para tener la pista. Entonces yo compré un radio casetera grande, doble casetera. Allí iba Braulio, Eridania Cos, Juan Adón, todo el mundo, a que yo le ayudé a copiar sus pistas ahí. Mira que me consiguieron la pista de Maribel Soto. Y allí en ese tiempo eran momentos buenos. Siempre me identifiqué con la música, aunque nunca canté. A mí me gustaban era declamar. Sí, la iglesia. pero entonces, ¿cómo usted llega a conocer la declamación? Porque usted es No, tremendo bueno, en eso. lo que pasa es que desde pequeño en la iglesia siempre le daban a los niños participación el 13º sábado. Claro. Y una maestra que nunca olvido, Altagracia Tejada, Tatica, ya falleció, es la madre de Esther Tejada, que me puede estar escuchando. Ella siempre decía, mira, el 13º sábado viene, esta es la poesía que te va a aprender. Y yo duraba 3 meses aprendiendo la poesía para declamar. Y me gustó. Después me vieron declamando los adultos como Gerardo de la Cruz, Ana Celeste, que no era tan adulta, sino que era una de las jóvenes líderes. Entonces me metieron en la agrupación de poesía Primicia de Amor. Y ahí fue que me enseñaron a declamar con la cadencia que pude aprender. Pastor, hábleme de su esposa y su hijo. Preséntalo porque se me va a quedar y tenemos muchas cosas que hablar. No, Estela Urbano de mí, como yo le digo. Ella es profesional en la computación también. Ella es licenciada en informática, coincidimos en eso. Dios mío. Y entonces la conocí en San Cristóbal, mientras yo era pastor de Cambita. Así que vamos a cumplir el próximo año 25 años de casado. Gerardito está terminando su carrera de ciencia en computación. En ciencia en computadora en Puerto Rico. Es un muchacho muy obediente, muy noble. Dios me premió con ese hijo. Gloria a Dios. Sí, me premió. Gloria a Dios. Bueno, pastor, hay muchos temas que hablar con usted, pero el pastor es un buen conversador. Tremendo. Pero hay cosas que sí queremos aterrizar para que los amigos que están mirando se lleven algo espiritual. Yo siempre lo veo a usted predicando acerca de la bendición. Para usted, ¿qué es la bendición, pastor? Bueno, realmente yo produje una serie siendo director de mayordomía que se conoció como La Bendición de Dar. Enfoqué la bendición primero en esa relación con Dios donde somos fieles en los requerimientos que Él pide como dueño de todas las cosas. La gran bendición para un ser humano es obedecer a Dios. Temático en su apoyo a la iglesia y se roban el show, como decimos, en un evento así. De repente dan una donación tan grande, pero Dios no lo agrada.
¿Por qué? Porque no compensa ni siquiera lo que han estado reteniendo por mucho tiempo. Noten eso, ¿eh? Es decir, hay cosas que tenemos que verla porque todo es para agradar a Dios. Si la ofrenda no agrada a Dios, puede ser la cantidad que fuere, Dios no la acepta. Es servirle a Dios. Entonces, nosotros andamos en la bendición cuando ponemos el esfuerzo de, guiados por el Espíritu Santo, obedecer todo lo que Dios ha dicho en sus mandamientos y en el reconocimiento de que Él es dueño de todas las cosas y que Él es el que nos provee. Esa bendición nos quita estrés, nos relaja, nos da seguridad de que Dios es el dueño. Él provee. Y lo más lindo que Dios ha dado es que, aunque he proclamado la bendición de dar, Dios puso el ejemplo. El mayor don lo dio el Señor a través de Cristo. Es el mayor regalo. Entonces, de la misma gracia que hemos recibido nosotros, demos con esa gracia. Y eso es bendecir, compartir el Evangelio y compartir las bendiciones que Dios nos da. Pastor, ¿cómo le sale a usted en sus sermones comenzar con una poesía y terminar con ella? O sea, ¿cómo le surge a usted eso de su corazón? Bueno, el comenzar con una poesía es una innovación que inserté, pero el cerrar con una poesía es una influencia de Braulio Pérez Marcio. Sí. Braulio Pérez Marcio, cuando yo me bautizo, todavía la iglesia no había comprado una emisora. La iglesia compra la emisora en ese mismo año que yo me bautizo. Entonces, cuando sabemos que hay una emisora, todos comenzamos en los radios a poner Radio Amanecer, que fue primeramente 1570 AM. Entonces, en la noche, la emisora la cerraban a las 11 de la noche, porque a las 10:30 cerraba con un programa que se conocía como Recordando a Braulio Pérez Marcio. Ya Braulio Pérez Marcio había muerto en los años 70, pero todavía la iglesia recordaba, porque Braulio Pérez Marcio es el fundador en español de La Voz de la Esperanza, sí, que se hizo famoso en el país a través de La Voz Dominicana. La única emisora que tenía el país en los tiempos de Trujillo transmitía La Voz de la Esperanza. Pastor, con razón dice la Biblia que los muertos descansan de sus obras. Pero sus obras con ellos siguen. Pero sigue con ellos. Sí. Porque, mire, había mucha gente que no sabía que Braulio había muerto. Que conoció a Braulio posteriormente en los 80, en Radio Amanecer, y entendían que ese hombre era en vivo que estaba. Sí, no. Entonces, ese Braulio Pérez Marcio, yo esperaba siempre ese programa. Y me encantaba cómo él cerraba con una poesía. Quiero subir la cuesta del Calvario. Sí, impresionante. Subir por ella como tú subiste. Con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Pues tú eres poeta también. El asunto es que entonces yo hice el curso de La Voz de la Esperanza y yo tenía todos los folletos y ahí había muchas poesías de Braulio Pérez Marcio. Y muchas de esas son las que memorizo. Y entonces cuando comienzo a dar conferencia, le inserté esa técnica y como que fue cayendo bien. Y un día, en una conferencia que estaba dando, dejé de declamar. Y un hermano se me acercó y me dijo: pastor, no descuide el don que hay en usted. Gloria. Siempre que usted termina con una poesía, mire cómo la gente se queda. Y entonces eso me dio mucho resultado cuando cerraba las calles de Gualey y daba campaña al aire libre, que cuando yo comenzaba esa poesía al final, mucha gente que estaba caminando en la calle se paraba a escuchar, porque ya no es solamente un hombre hablando de conceptos, es alguien hablando con una parsimonia y una rima. Entonces eso hacía, entonces ahí después de la poesía, el llamado. Y hubieron conversiones, hubo conversiones extraordinarias. Pastor, pero que usted también le entra a esas declamaciones los himnos del himnario. Yo te lo he escuchado, pero es un himno. Así es. Y el pastor lo está recitando y esas palabras como que penetran fuerte el corazón. Sí, es una habilidad que Dios da. Por ejemplo, a veces yo estoy hablando del arrepentimiento y de Pedro, cómo se arrepintió. Y entonces salgo diciendo, y cuando Pedro se sintió arrepentido, comenzó a decirle: mi vida dije que daría pensando que fuera así, pero estuve allí negándole, nunca pensé que él lo haría. Fallé al Señor mintiendo después de lo que ha hecho él, y ahora está camino al monte llamado Gólgota. Entonces, los que no conocen esa historia lo ven como una poesía, pero todo el que sabe, Carlos Cetero Jr. Gólgota. Sí, entonces, sí. Cuando tú memorizas letras, porque la canción primero fue poesía, entonces yo veo en cada himno una poesía. Y entonces busco un himno que se acomode al mensaje que estoy dando
y lo pongo como parte de la reflexión final. Pastor, en su administración, los ministerios hemos encontrado apoyo en la Asociación Central. Así es, así es. ¿A qué se debe eso? ¿Usted cree en los ministerios? Creemos en los ministerios, porque creemos que muchos talentos que tiene la iglesia, tanto de solistas, dúos como agrupaciones, se sacrifican para adorar al Señor y hacen un trabajo increíble. Y en el cielo, que solamente esa gente se va a dar cuenta cuántas personas se convirtieron por su trabajo. Entonces creemos que de alguna manera tenemos que ir haciendo más por ellos. Por eso creamos una capellanía, por eso subvencionamos un retiro de adoradores, por eso estamos pendientes en qué cosas podemos ayudar y colaborar. Y precisamente en eso sí es un aspecto que nosotros queremos seguir mejorando más, porque nosotros tenemos talentos que siempre están al servicio de la iglesia y nuestro objetivo es protegerlos, apoyarlos y que puedan seguir siendo con ese ministerio. Eso le ha dado a esta asociación una proliferación de buenos talentos y queremos seguir haciendo más, porque es un ministerio. Todos somos ministros, solo que algunos somos pastores, pero todos son ministros. Y así lo dice la canción del centenario. Todos los ministros del Señor, quiere, los que cantan, los que declaman, todo, porque es un ministerio. Hábleme del centenario, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, el centenario viene bueno. Venimos en una ruta desde inicio de año para acumular 100 campañas y ahora en octubre vamos a superar las 100 campañas. Porque va a venir Oscar Tavera, va a venir Arnaldo Cruz, va a venir diferentes predicadores, campañas grandes, y más de 25 predicadores de la Unión del Atlántico, básicamente de la Grey de New York, estarán predicando en diferentes iglesias. Nosotros oramos para que eso sea un Pentecostés. De hecho, la Asociación Central Dominicana será un epicentro de ese fervor que habrá en estos días. Sí, porque decidimos celebrar los 100 años dándole almas a Cristo. Entonces 100 campañas mínimo, y entonces ese día, sábado 26, vamos a hacer una gran celebración. Lastimosamente no hay un auditorio que contenga toda la Asociación Central Dominicana. Quisimos conseguir un auditorio lo más grande posible, pero hubo situaciones. Después que ya hicimos un contrato con uno de los auditorios fuertes, hubo una situación de incoherencia en las fechas de ellos. Entonces decidimos hacer, en el auditorio de San Bill va a ser con capacidad para 1.500, una delegación y una transmisión simultánea a todas las iglesias para participar de un evento que será sin precedentes, donde tendremos a la mayoría de los expresidentes de la asociación que aún viven, y pastores jubilados y personalidades de diferentes sitios, y representación de todas las iglesias del país, porque los 100 años es la historia de la iglesia adventista. Así es. Así que brevemente, dígame, ¿cómo nació la ACD, la central, y algunos presidentes? Menciónenme aquí. Bueno, de paso, el souvenir que se va a regalar a la hermandad es un libro que ya YADPA lo tiene listo, está en imprenta, que se llama Así comenzó todo. Lo escribió Vladimir Polanco. Eso es una cosa que viene, pero una cosa impresionante. Y el formato que viene ese libro, en tapa dura, es como un souvenir que va a recibir cada familia adventista en la Asociación Centroamericana y que va a llegar a personalidades del país. Narra desde antes de llegar al Evangelio, se hace un contexto histórico del país, político-social, para saber por qué el Evangelio entra a través de un barco, porque no habían aviones. ¿Por qué llega Charles Morton en 1907? ¿Quiénes son los primeros adventistas? ¿Cuál fue el primer adventista que se bautizó? ¿Cuál fue la primera iglesia, la segunda, la tercera? Entonces, la iglesia comienza, el primer misionero oficial que se manda en 1907, Charles Morton. Sí. Pero la primera iglesia se organiza desde 1917 hasta 1918, que es la iglesia de Mella. Más de 1.200 asientos con aire acondicionado. Hay gente que no sabe que San Cristóbal tiene aire acondicionado por si acaso. Así que no hay problema. Lo que usted Así no mismo. sabe es que quizás ya está llena. No. Eso es posible, eso es posible. Y la segunda es Barahona. Y la tercera es Jábaba. Entonces, todo eso aparece con datos históricos. Incluso hay gente que no sabe que en el Archivo General de la Nación hay periódicos del Listín Diario que reseñan muchos datos de nuestra historia. Tremendo. Y van a ver cosas interesantes allí. Entonces, en 1924 es que oficialmente la Conferencia General dice hay que hacer una misión en Dominicana, y se crea la misión dominicana primero con el primer presidente, William Steele.
Tremendo. Entonces ahí se crea la Misión Dominicana, que más tarde se convierte en Asociación Dominicana y llega a ser asociación, llega a ser Asociación Central Dominicana cuando se crea la Asociación del Norte en el 72. Y después de ahí fue rápido el crecimiento. Es extraordinario. Por eso yo invito a que estén pendientes cuando ese libro salga, porque la primera tirada, 5,000 y pico, creo que más, serán obsequiadas por familia, a la familia adventista, para que en cada casa haya un libro de eso. Pero es un libro impresionante. De paso, cuando yo revisaba todo el libro, sus 15 capítulos, también considero que es una cátedra histórica, porque el autor conecta hechos históricos del país, el tema de Lili, el tema de Horacio Vázquez, el tema de Trujillo en el 30, el ciclón Sancenó en el 30, y qué impacto, por qué la iglesia también se mueve, por qué la iglesia de estar en tal sitio la movieron a la central, dónde estaba la oficina de la asociación, cómo se mueve a dónde está, cómo se consigue eso, por qué se hace la Universidad Adventista en Herrera, por qué se mueve de Herrera a Bonao. Todo eso está ahí, pero con documentación hasta de periódico y todo, como ocurrió una cosa impresionante, y documentos, porque la iglesia, eso es muy importante que todos sepan, la iglesia guarda todo. La asociación contiene las actas empastadas de cada junta que se fue haciendo en sus 100 años. Y la tenemos en digital en la nube. Tiene tarea aquí Vladimir Blanco. Sí, no, a Vladimir tenemos que pasarlo por aquí, porque el centenario también será la oportunidad de poner en circulación ese libro. Pero es una obra impresionante y eso va a edificar el mandato, conocer cómo fue que surgimos, cuáles fueron las bases, cuántos sacrificios tuvieron esa gente para formar lo que es hoy la Unión Dominicana. Menciona algunos de sus antecesores ahí que estuvieron. Bueno, antecesores recientes, el pastor Paulino Puello, el pastor Carela, el pastor Lejer, el pastor Castillo, el pastor Suero, fallecido, el pastor Felito Tavares, el pastor Benjamín Nina, el pastor Aristide González. De esos que he mencionado que son más recientes, sobreviven Aristide González, que está en Panamá, Benjamín Nina vive en Orlando, el pastor Carela está afuera, pero viene, tanto Castillo como Carela viene Puello, esos pastores, esos presidentes van a estar con nosotros, y el pastor Lejer, que vive en el país, también estará en esa celebración. Aristide es tremendo predicador, pastor. Sí. Sí, Aristide estamos tratando de que venga, pero parece que ya tiene más de 90 años, sí, pastor Aristide. Si es posible, podrá venir. Pastor, hemos llegado al final. Es bueno hablar con usted. ¿Por qué yo debo amar la iglesia adventista? Imagínese que usted no es un líder de la iglesia, que usted no es dirigente de la iglesia. ¿Por qué usted amaría la iglesia adventista? Bueno, amo la iglesia porque desde niño me centré en estudiar la doctrina y ver que la iglesia se basa desde Génesis hasta Apocalipsis sin quitarle ni ponerle. Es una iglesia bíblica, es una iglesia cuyos fundadores no tenían otra intención más que la expansión del evangelio. Y muchos de esos fundadores gastaron sus ahorros y su fortuna para el fortalecimiento de la iglesia. ¿Por qué amar la iglesia adventista? Porque tiene un sistema de doctrina coherentes, con una verdad impresionante. Además es una iglesia organizada, donde todo tiene una razón de ser y donde está enfocada en predicar el evangelio en la base de servir a la humanidad. Cuando usted conoce de cerca una iglesia como esta, definitivamente usted dice, vale la pena. De paso, es el testimonio que circula en nuestros oyentes en la emisora Radio Amanecer, cuando dicen hay que reconocer la organización, el orden y la consistencia de la doctrina que ustedes proclaman. Por eso, por una doctrina basada en la Biblia y por una organización inspirada por Dios, yo amo la iglesia adventista. Amén. ¿El pastor Bautista escucha música? Así es. Usted le podría recomendar ahí a los hermanos que están mirando ahí 5 ministerios que usted dice, cuando yo escucho a esa gente cantando, me conecto con Dios. Bueno, tú sabes que yo vengo de una escuela grande, por ejemplo, Los Heraldos del Rey, me encanta, que la versión dominicana, Los Heraldos Celestiales, que de paso ellos van a estar invitados al centenario porque ellos son parte clave de la historia musical de la iglesia adventista. Yo comencé una serie de Los Heraldos ahí, sí, tengo a Don Luis ya, sí, que fue de lo que inició.
y ahora vengo con Fernando. Sí, Maranata. El grupo mismo de ustedes, a mí me encanta. Y sobre todo esa versión que ustedes están haciendo de los escenarios, sigan eso está impresionante. De solista son muchos, pero esa agrupación, Emmanuel, es una agrupación muy, muy consistente. Hay una agrupación muy buena también en Santiago, los jóvenes de Santiago. Esta iglesia tiene buenos productores, buenas nuevas, que a pesar de la muerte de su fundador principal, han seguido la impronta allí entre Ruth Reynoso y Nina. O sea, han hecho un trabajo extraordinario. Yo creo que la Iglesia Adventista de la República Dominicana tiene buenos talentos. ¿Y qué decir de los solistas que nos han llevado a diferentes sitios también? ¿Y alguna vez usted está tranquilo en su casa, escucha a un colega predicando? Oh, sí. Yo tengo mis predicadores favoritos. Recomiéndale 5 ahí a los hermanos. Oscar Tavera. Oscar Tavera, wow, un evangelista tremendo. Henry Uribe. Me encanta. Muy duro, Henry. ¿Me entiendes? La consistencia de Manuel Rosario, Roberto Herrera. Manuel Rosario y Roberto, estará con nosotros, Roberto Herrera. Christopher Lojar. Herrera, primo. Christopher Lojar. Y Christopher Lojar. Hernaldo Cruz, su forma amena, que alguna gente lo critica, pero él tiene su forma. Gloria a Dios. Y llega e impacta. ¿Me entiendes? El mismo Andrés Porte, excelente. Tesitura. Yo creo que cuando puedo escuchar a esos predicadores y muchos otros ahí que predican muy bueno, casi yo no tengo oportunidad de sentarme a escuchar a nadie porque casi siempre tengo que estar predicando, pero me gozo cuando puedo escuchar a esas personas. Cuando usted vea a Porte, dígale que aquí lo estamos esperando todavía. Que lo estamos esperando con ansias. Nada más hay que llamarlo, él va. Pastor, un mensaje final. La hermandad de la Asociación Central Dominicana y a la hermandad dominicana completa. Bueno, oren mucho por la celebración de estos 100 años, porque más que una celebración, es una exaltación del Dios que nos ha permitido morar al abrigo del Altísimo. Oren mucho, porque aunque no todos podrán estar en ese auditorio, pero estamos haciendo toda una inversión para que las plataformas de internet puedan llegar a cada iglesia en una transmisión en vivo que puedan ver el evento. Oren por su asociación y sobre todo procuren cada día de mantener la unidad de la iglesia, la fidelidad a Dios y saber que aunque el mundo no nos quiera creerlo, Cristo viene por segunda vez y esa es nuestra bendita esperanza. Mantengámonos firmes, proclamando la verdad y practicando la verdad. Amigos, este programa, mírelo, recomiéndelo, compártalo, suscríbase al canal y denle like. Hemos conversado con un ministro, con un declamador, con un poeta, con un líder y administrador de la Iglesia en la República Dominicana, el pastor Gerardo Bautista Azuela. Gracias. Presentamos Conversiones. Las historias más impactantes de pastores, laicos, evangelistas, líderes juveniles, artistas y la hermandad en general. Conversiones. Un programa diseñado para ti. Con ustedes, su anfitrión, Henry Nicolás. Conversiones.